Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Bien, y son momentos muy particulares para el tipo de cambio local en la Argentina que impactan los importadores y exportadores, ¿sí? Y queremos analizar y estudiar una herramienta que a priori en la teoría es muy inteligente, muy eficiente, que se llama el dólar futuro y que permite tanto a los importadores como a los exportadores sacarse de encima cierta volatilidad, en este caso de la moneda. Algunos lo hacen con el físico, con lo que tiene que ver con los granos, ¿sí? En otro tipo de futuros, pero en el futuro financiero, ¿sí? Pueden eliminarse ciertas volatilidades. Y para hablar de esta herramienta y que los oyentes puedan entenderla mejor y introducirse, esto va a ser un podcast medio académico, tenemos la participación de el gran Diego Harfield, quien es agente productor, es director de Net Finance, ¿sí? Y que ya hace muchos años se dedica a lo que tiene que ver a cuestiones bursátiles, pero además es un gran especialista en lo que tiene que ver en la operatoria de mercados de futuros en general y particularmente del dólar futuro. Así que te saludamos, Diego Harfield. ¿Cómo estás? Sebastián Bordato y Alejandro Miño te saludan. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Vamos a sacarle una alarma ahí a un celular. Impecable. Vamos a sacarle la alarma para que esto salga muy prolijo. Bueno, Diego, habíamos hecho ahí la introducción, ¿sí? Vamos a ir de a poquito, tratando de que el oyente y que el importador, porque hay muchas preguntas en relación a este tipo de instrumento y se conoce poco, viste que el empresario está metido en su mundo y le cuesta un poco salirse, sobre todo para la parte financiera, porque no tiene tiempo, no porque no quiere. Claro. Los empresarios argentinos son mega capaces, pero bueno, a veces, y bueno, se encuentran. ¿Cuál es la problemática? Vamos a hablar primero del importador y después vamos con el exportador. Si te parece, el importador tiene que importar. El dólar está espectacular para un importador porque está bajo, pero claro, no hay dólares, el central no tiene dólares para darle al importador, entonces hay restricción. Uh-huh. Vende su producto local y se encuentra con una tonelada de pesos que no sabe cómo hacer. Entonces, habrá varias alternativas, pero digo, hablemos del dólar futuro. ¿Qué es, Diego? ¿Qué es un dólar futuro? Y vamos a ir viendo cómo se puede operar y demás, pero ¿qué es? A ver, es un derivado, no es un activo. Uh-huh. En donde uno hace un contrato, como dice viene el término, con una contraparte, donde de alguna manera uno fija hacia una determinada fecha. En el caso del dólar futuro existen vencimientos todos los meses acá en el mercado argentino, digamos. Entonces yo pacto con una contraparte el precio de un valor futuro de algún activo. Puede ser el dólar, puede ser el oro, el petróleo, la soja y miles de instrumentos, digamos. Obviamente el caso del dólar es el que más se usa porque, como bien decís, en este caso lo usan los importadores y exportadores para, de alguna manera, quitarle volatilidad a su negocio, porque vamos a poner ejemplo que un importador, como decís vos, tiene una serie de compras programadas a uh-huh. valor de dólar oficial, uh-huh. y al haber o la posibilidad de que el dólar
tenga volatilidad, suba mucho de precio. Entonces uno, al mirar el precio del dólar futuro, ya de alguna manera puede pactar ese precio, que en Argentina obviamente se da con una tasa de interés, en todos lados digo, pero acá en Argentina, como hay mucha inflación, esa tasa es bastante alta, pero de alguna manera puedes especificar, entre comillas, tu negocio. Lo mismo pasa para el exportador, digamos, porque cuando hay un comprador siempre hay un vendedor. El que compra el dólar futuro sería el importador, y el que vende, sacando un poco obviamente las intervenciones del Banco Central en este caso, el que vende debería ser el exportador, que de alguna manera también se asegura algún tipo de cambio futuro. Vamos a decir, hoy está a 130 pesos el oficial, y para diciembre en el futuro se está negociando, no tengo la pantalla acá, pero si se está negociando en los 200 pesos, el exportador puede decir, wow, la verdad que de acá a diciembre me gustaría fijar este tipo de cambio como un ingreso futuro en pesos, ya que mis costos acá locales van a ser en pesos, y de esta manera yo ya puedo programar cuáles van a ser mis ingresos, y no voy a tener sobresaltos, como para ir de alguna manera cubriendo costos y planificando hacia adelante. Entonces, cuando uno tiene un activo tan volátil como el tipo de cambio, se puede usar de esta manera como para restarle volatilidad. Y esto surgió en el tiempo, y tiene un mecanismo de liquidación diaria, que nosotros le llamamos el mark to market, donde para que no haya, digamos, una guerra entre las contrapartes, o sea, hoy está a 130 y yo fijo a 200, y por ahí hay una volatilidad muy fuerte y alguna de las partes queda con alguna deuda, y que pueda llegar a ser incumplida, entonces lo que sucede es que todos los días se va pagando o debitando, o sea, acreditando o debitando la diferencia de precio del dólar futuro, digamos, con respecto al día anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si yo compré dólar futuro a 200 y al otro día está a 210, esos 10 pesos ya al siguiente día me lo acreditan en mi cuenta. Entonces, de alguna manera se va cubriendo día a día esa diferencia. ¿Por qué? Porque si yo compro hoy a 130 y en diciembre está a 250 y yo no me preparé los números como para cubrir esa pérdida, o digamos el que vendió, es probable que haya cierto incumplimiento. Entonces todos los días es como que se va renovando, pagando y empezando de cero ese contrato. A ver, no, espero que se haya entendido esa parte. Que a veces por ahí es un te poco hago más complicado. una pregunta que es muy típica, ¿sí? Que es, pero entonces yo te doy los pesos y vos me das dólar a futuro. No. Esto es un derivado donde es un contrato, una promesa de que si hay una diferencia en el tipo de cambio, vos vas a tener los pesos necesarios como para salir a comprarlo. O sea, si vos comprás, hoy el dólar está a 130 y vos compraste a 200, el dólar futuro, si en diciembre el dólar en vez de 200 está a 250, el mercado o el que te vendió ese dólar te va a tener que pagar 50 pesos, digamos, por cada contrato, por cada dólar sería. Ok, pero y ahí te hago un paréntesis entonces. ¿Y qué hago con los pesos que tengo, que fui vendiendo mercadería? No, acá en el contrato lo único que tenés que hacer es poner una garantía del 25%, creo, para ir cubriendo, digamos, esa diferencia de precio que puede haber. Después, ¿qué haces con los pesos? Es otra historia, que acá está siendo un poco complicada. ¿Por qué? Porque existen estas limitaciones a la importación, donde muchas empresas están teniendo el problema de que tienen la mercadería, si la venden no la pueden comprar, y entonces no saben cuál es su costo de reposición. Entonces ahí es donde también, más allá de hacer un contrato para asegurarse el tipo de cambio, tienen que de alguna manera ver qué hacen con los pesos, o, como sucede en muchos casos, no venden la mercadería, o la venden pero mucho más cara. Entonces, lamentablemente, toda esta incertidumbre también termina generando mucha inflación,
porque el empresariado obviamente tiene su materia prima o su artículo de venta, no lo quiere vender. ¿Por qué? Porque se encuentra con los pesos y no sabe qué hacer con los pesos y no puede darse vuelta y salir a comprar de vuelta su materia prima, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde hay que ver qué hacer con los pesos. Y bueno, el mercado de pesos hoy ya sería para otra discusión, pero de alguna manera no le está empatando a la inflación, no le está costando mucho, digamos, ganar la inflación. O sea, que si entendí bien, suponete, yo tengo que fijar $100.000, más o menos el 25% promedio, que es lo que piden, el 30%, vamos a decir, es lo que me piden de garantías en dólares, son el equivalente a $30.000, que te los puedo dar en dólares o en pesos, digo bien, y vos me los invertís en algún activo financiero, el que sea el mejor, ¿sí? Y con eso me das esa llave, ese derivado, o sea, no es un activo, es una situación que se puede dar o no. Entonces, si el dólar se va al diablo, más de 200, vamos a suponer que compramos a 200, vos me vas a dar todos los pesos necesarios, más esas garantías que te puse, más los pesos que tengo en la calle para completar, porque por algo completé los $100.000. O sea, en algún momento tengo que saber que los voy a tener en pesos, por eso hice esa ficha, digamos, y entonces... Si da por arriba, bueno, me das los pesos necesarios y lo único que hice es mantener los dólares que necesitaba para la mercadería. Y si da por abajo, ¿qué pasa? Y ahí perdés, pero obviamente la ventaja es que vos comprás tu mercadería más barata de lo que ibas a comprar. Ah, ok, entonces es indiferente. Es indiferente, vos fijás un tipo de cambio a futuro y a partir de ahí tenés que reestructurar tu negocio, digamos. O sea, a partir de ahí vos tenés que calcular el precio de venta, digamos, a tus clientes, etcétera. Vamos a jugar más cortito. Hoy tenés el tipo de cambio a 130 y tenés un tipo de cambio a dólar futuro de septiembre a 140, 150. Bueno, tenés que de alguna manera calcular las ventas. Si vos vendés hierro, por ejemplo, y tenés que hacer el cálculo de que el dólar hoy vale 150, digamos, que es el fin de septiembre vale 150,85 en este momento. Entonces, hay como un costo implícito ahí entre esos dólares futuros que van hacia adelante porque valen más que lo de hoy. ¿Y eso tiene algún correlato con la tasa de interés o con algo, ese precio? Mucho correlato con la tasa de interés, con la inflación y sobre todo con la tasa de devaluación que viene teniendo, pero también con la expectativa de devaluación, digamos. O sea, acá juega todo, por eso en economía son tan importantes las expectativas, y es una de las los grandes puntos débiles que tiene este gobierno, donde no puedes generar expectativas, digamos. Quizá ahora con el ingreso de Massa y Rubinstein están intentando dar una señal al mercado, pero juega mucho la expectativa. Entonces, ¿qué pasa? No hay dólares, el importador no puede comprar y el dólar futuro está carísimo. Entonces también están en una encrucijada, porque me quiero proteger de una devaluación, pero la verdad es que ya el activo que me protege ante una devaluación también ya está carísimo. Claro. Entonces se da una situación muy compleja, en donde es un riesgo, que ese riesgo, pagar caro, el importador se lo termina pasando al cliente final, y por ende todo esto termina siendo inflacionario, y por eso uno ve las tasas mensuales de inflación que estamos teniendo. Pero entonces la tasa implícita que se da entre el valor de un dólar futuro y el valor del dólar importación y exportación actual tiende a ser medio parecido a la inflación muchas veces, o a pronosticarla, sí, ¿no? En este caso, hoy tenés la de los siguientes 2 meses, la tasa implícita aproximadamente en un 100% anual, o sea, anualizás, digamos, si vos mensualizás un 100% de devaluación, te da un montón, pero es un 5, un 6% directo por mes, o sea que la verdad es que en mi opinión conviene cubrirse a corto plazo todavía, porque si van a hacer una devaluación medianamente discreta, no creo que sea del 5 o del 6%, debería ser del 15 o del 20%.
Entonces, pero es un costo. ¿Por qué? Porque uno está pagando un dólar futuro 6% más arriba de lo que vale hoy, y la devaluación capaz que te viene al 4%, y ahí hay un 2% de costo, que ese costo va al cliente. Y ahí eso lo pagamos todos. Claro, dijimos al principio de esta nota, ahora después vamos a ir a los exportadores para terminar de cerrar el concepto, pero si fue, por supuesto, estoy haciendo un roleplay, que nadie vaya a la CNB sabiendo que soy agente productor y que por supuesto conozco perfectamente, pero bueno, me trato de poner en la piel de un cliente, sí, para que se entienda mucho mejor en este podcast lo que es un dólar futuro, y de la mano de Diego Harfield, que por supuesto tiene muchos años en esto, lo sabe explicar mejor que yo. Hago la aclaración por las dudas, que no vaya algún pícaro después y haga algo en la CNB. Pero volviendo a esto, entonces, ok, es un derivado, no es un activo, tiene un precio futuro mayor al precio actual. Cuanto mayor es ese precio futuro, quiere decir que hay una tasa implícita en el medio, ¿sí? A veces se la puedo trasladar al cliente y a veces no, dependiendo del rubro donde esté, pero ¿qué certeza tengo de que a mí me pague el vendedor, el que vendió? ¿Cómo termina? ¿En qué mercado está metido esto, Diego? ¿Cómo sé que me van a pagar? Bueno, a esto obviamente lo nuclea una cámara compensatoria que está regulando todo, está regulado completamente por los entes estatales. Y el clearing, por eso te aclaraba este dato, para que no haya incumplimientos, se da esto del mark to market, que todos los días yo tengo que ir pagando o cobrando ese contrato. Reduce el riesgo crédito. Reduce el riesgo, porque no es que al día del vencimiento yo compré un contrato de dólar futuro a 170 y hoy está a 190 y de la nada alguien tiene que venir y poner 20 pesos por cada dólar. No. Esto todos los días va compensando como base siempre el precio del dólar futuro. O sea, si yo compro hoy un dólar futuro a 170 y mañana el mismo activo está a 172, esos 2 pesos me van a entrar en la cuenta y yo tengo que colocarlos, pero voy a tener los pesos en la cuenta. Lo que pasa es que si al otro día de vuelta baja a 170, se me va a debitar. Por eso están las garantías que hay que poner, y hay una cámara que está compensando todos los días este mark to market, que bueno, a veces es la única manera de quitarle volatilidad y que no haya problema. El único problema se dio fuerte aquella vez del famoso dólar futuro en el 2015, cuando Banoli desde el Banco Central vendió muchísimos contratos, y el salto fue muy abrupto, y bueno, ahí estuvieron unas cuantas semanas litigando a ver si pagaban, si no pagaban, y obviamente terminaron pagando con un descuento. Pero bueno, se dio esta situación que terminó hasta con causas penales, ¿no? Clarísimo. Esta operación también la podría hacer contra un banco, pero eso ya es bilateral. Si el banco no me quiere cumplir el contrato, si el banco, que de hecho ha pasado en el 2001, ya no es dólar futuro a través de MAT/ROFEX, es decir, de un mercado regulado, sino a través de acuerdos bilaterales entre un banco y un inversor o en este caso, correcto, es así, ¿no? Y ahí necesito línea de... Sería un acuerdo. Claro. Sería un acuerdo entre privados, nada más. Ok, con todos los riesgos que eso lleva, pero bueno, es otra alternativa para los importadores. ¿Y el exportador por qué se vende, Diego? Y el exportador vende porque de alguna manera aprovecha, en este caso, esta especie de incertidumbre que tienen los importadores y que les obliga a pagar caro. El exportador puede tener la ventaja de aprovechar y vender ese dólar futuro diciendo, pero si acá hay una devaluación implícita del 100% anual y el gobierno no devalúa, yo tengo la oportunidad de aprovecharme ya un tipo de cambio más alto para mi exportación. Eso por un lado. Y después, aquellos que son un poquito más sofisticados, que para mí es el mejor producto que existe en cuanto a los derivados, aquellos exportadores que usan la PREFI, o sea, la prefinanciación de exportación. ¿Qué es la PREFI? Van al banco y toman dólares para, con esos dólares, comprar un tealero acá, local, Misiones, generalmente, ¿qué hace? Para comprar la materia prima, el té, se endeuda, pero en dólares, porque ellos saben que van a cobrar en dólares. Bueno, esa deuda en dólares, que viene especificada porque el banco te da pesos al tipo de cambio, viene con una tasa positiva,
Bueno, ahí esto sí más largo de explicarlo y ahí necesitamos un mano a mano con un exportador, pero en muchos de estos casos conviene, en vez de tomar prefi en dólares, tomar pesos a unas tasas que hoy existe que son bajas, 45, 50 anual, y aprovechar esa devaluación implícita y vender el contrato de dólar futuro al 80, 90 de tasa, y eso te estaría dando una especie de prefi al menos 30 de tasa, digamos, o sea, aquel que tiene el devuelve menos dólares, digamos, en definitiva. Claro, muchos menos dólares, o sea, vos cuando le pedís dólares al banco le tenés que devolver esos dólares y un poquito más. En este caso, si pediste $100.000 prestados, vas a terminar devolviendo 80.000 en una operación completamente cerrada. O sea, no hay riesgo, vamos a decir, ¿entendés? Uh-huh. El único riesgo es la liquidez del mark to market, si es que existe una devaluación muy brusca, porque ahí el exportador tiene que salir a pagar con pesos propios la diferencia de cambio, pero que el exportador, el día que venda su exportación, va a vender más arriba en el precio, y ese es el único riesgo, un riesgo de liquidez, no de precio, digamos. Pero bueno, eso es algo que por ahí a veces lleva unas cuantas reuniones de explicarle a un exportador cómo podría cubrirse, no cubrirse, sino armar una prefi a una tasa de 20 al 30% negativa, que es una oportunidad increíble que están teniendo a veces los exportadores, ¿no? Bien, pero va quedando claro que entonces es un derivado, que podría pasar con un vehículo, ¿no? Yo tengo una Chevrolet Spin y hoy tiene un precio y fuera en todos los lugares uniforme ese precio, y entonces yo pudiese tener una cotización del precio de la Spin que se negocia a 2 meses. Bueno, si compré y dentro de 2 meses, yo compré y fijé el precio, dentro de 2 meses vale menos, bueno, compré caro. Claro. Si vale más, compré barato. Y el que se vendió, la inversa, ¿no? Así que pasa con el dólar y pasa con, vos lo dijiste al principio, muy bien, Diego, que esto aplica también para otro tipo de activos, incluso físicos. Así que va quedando claro lo que tiene que ver con operar, pero muchas veces lo que te permite es reducir riesgos. Por supuesto, todo tiene riesgo. Después hay que ver que no te desdoblen el tipo de cambio, por qué tipo de cambio esto ajusta, pero bueno, eso te va a pasar con todos los contratos de cualquier actividad de lo que hagas, ¿sí? Un distribuidor que le compra mercadería a Sindar y a Sindar usa el tipo de cambio oficial mayorista, dólar 3.500, para hacerle la factura. Si hay un desdoble cambiario, seguramente se van a tener que poner de acuerdo. En el caso de Sindar seguro tiene mayor poder para decir va a ser y no va a ser tanto un acuerdo, y acá pasará lo mismo. Pero bueno, era importante de la mano de un especialista como vos entender cómo jugaba el dólar futuro, que como bien decís es un derivado que va a ajustar al final del plazo, pero en el medio va teniendo su ajuste diario también, y bueno, no quedarte con pesos si lo que vos tenés que comprar son dólares, ¿no? En el caso del importador. Claro, ¿viste? Entonces, y existen también algunos, por eso, después va cambiando mucho qué tipo de derivado uno se quiere cubrir, porque así como existe el dólar futuro, un exportador de soja, por ejemplo, puede cubrirse del precio de la soja, digamos. Entonces, y existe también del precio del petróleo, y en lugares, en muchos lugares del mundo, es no solo de esta manera, sino también contraentrega. O sea, yo hago un contrato de 100 barriles de petróleo a una fecha, pero no es un derivado financiero, sino que cuando vence yo te tengo que mandar los barriles de petróleo. Claro. Por eso se dio aquella vez en pandemia, no sé si recordarás que en pandemia el petróleo pasó a valer menos $20, creo, el barril, no me acuerdo qué precio, pero valió negativo. Pero en realidad no es que el petróleo valía negativo, sino que el contrato valía negativo porque como había que hacerlo contraentrega, claro. Entonces, intervienen otras aristas, ¿no? En la entrega hay costo de flete, un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta y que se podría dar esa anomalía, digamos, ¿no? Sí, bueno, la pandemia claramente fue una anomalía, pero fue gracioso que algunos tuvieron que vender o comprar el petróleo. En este caso sería vender y pagar por la venta para que no se ejecute la entrega del barril de petróleo, digamos.
Ahí viendo la página de Matt Barrofex, acá está Alejandro Miño, no sé si... Hola, no, sí, lo saludé al comienzo, claro. Por supuesto. Claro, él está viendo, si querés contarlo, dale. Sí, estamos mirando, por ejemplo, en la página de Matt Barrofex, cuáles son los mercados futuros que tiene habilitado Matt Barrofex, que inclusive hasta sobre yuan, sobre soja. Claro. Es decir que, bueno, digamos, la amplitud de ofertas, digamos, y de elementos sobre los cuales operar. Tenés oro, tenés soja, tenés acciones, así que bueno. Claro, vos podés... Trigo, maíz, y también ahora ya hay sobre instrumentos financieros, ¿no? Sobre algunas acciones, Galicia, Pampa, YPF, oro, que bueno, el oro de alguna manera es un instrumento financiero también. Tenés futuros agropecuarios de todo, soja, maíz, trigo, de todo. Y bueno, y ahí interesante, ¿no? Porque si yo soy sojero y puedo vender mi cosecha a futuro, yo veo que aparte hay un plazo en que esa siembra tiene que, bueno, hasta poder cosecharla, pero si yo veo que hoy el precio en Chicago está caro, el futuro, me vendo a futuro esa producción, ya me aseguro. No importa si después vale más o menos, pero yo me aseguré un rinde, ¿sí? una utilidad, y encima después me vendo los dólares que voy a cobrar, los vendo por adelantado, y digamos, me evité todo tipo de, viviendo en la Argentina y siendo argentino, es como que ya vendiste ese dólar por adelantado y vendiste por adelantado tu cosecha. O sea que, bueno, pase lo que pase en el mundo, a vos te tienen que cumplir, claro. Y te aseguraste, ¿no? Un poco poniéndonos del lado del productor primario, ¿no? Por eso es un activo financiero, un derivado, que el objetivo número uno es acotar volatilidades, digamos, y que ciertas volatilidades terminen de alguna manera irrumpiendo el negocio, porque acá lo más importante es que la economía, o sea, usar de instrumentos financieros para que la economía real no presente alguna traba muy fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera yo puedo, a través de los futuros, sea de dólar, de soja, lo que sea, restarle todo tipo de volatilidad a mi negocio, saber cuáles van a ser mis ingresos de acá al futuro, y con eso planificar mis costos y bueno, mi empresa, básicamente, ¿no? Claro, bien. Bueno, quedó clarísimo, claro, porque si soy importador, volviendo al importador, tengo pesos, no hago nada, no, yo soy conservador, no hago nada, te devalúan y ahí te quiero ver. De hecho, ya están devaluando al 65%, ¿no? Con lo cual, algo tenés que hacer. Vos podés decir, bueno, pero si compro un futuro al 115 es mucho más caro. Ok, pero algo hay que hacer, porque no hacer nada también es una decisión y te puede llevar puesto el negocio claro. en un ratito, ¿no, Diego? O sea... Sí. Bien. Bueno, hemos armado este podcast, hacía rato que quería hacerlo, es un tema complejo porque hay que tratar de llevarlo a tierra firme, para que la gente entienda para qué sirve, qué es, dónde se opera y cómo se opera esto. Hay que tener una cuenta comitente, ¿no, Diego? En cualquier sociedad de bolsa. Sí. No, bueno, no en cualquiera, porque la gran mayoría son agentes de Matt Barrofex en este caso. MAE también tiene futuro, Vima también tiene futuro, perdón. Pero sí, la gran mayoría de las sociedades de bolsa operan con Rofex, y hay que abrir una cuenta comitente. Después, bueno, hay que ahí comunicarse con un agente productor, como es el caso de Net Finance, para que te ayude a abrir la cuenta en una sociedad de bolsa. Quedó picando. Y ahí sí me la dejaron picando, la clavé y seguramente esos agentes productores te van a saber explicar bien el paso a paso, el día a día y los riesgos y las volatilidades que pueden tener una cobertura con algún tipo de derivados como es el dólar futuro, ¿no? Muy bien, me gusta este podcast, lo escuchan muchos también colegas nuestros, que competir y cooperar, el famoso competencia, pero bueno, si es en Net Finance mejor, así que así pasa entonces por esta charla con sentido muy interesante, este podcast que tiene que ver con el dólar futuro, particularmente el financiero, y de la mano del gran Diego Hartfield. Gracias, Diego, por participar. Saludos a todos, un abrazo grande. Cariño grande.